¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista. El doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Bienvenidos a su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a tu cachito de medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó. Hoy seguimos con estos 3 días. Hoy es el último día de lo que es el tema de la pasión y muerte de Jesús, nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Señor, desde un punto de vista médico e histórico. Y bueno, estamos regalando 10 copias digitales de estos 3 días. Si a ti te interesa, comunícate a los teléfonos 3122 1190, 3647 1883 o al WhatsApp 3310 19 0712. Te lo repito, 3310 19 0712. Y bueno, pues vamos a continuar. El día de ayer nos quedamos en que Jesús es aprehendido y llevado ante Caifás, y ahí es donde se reunieron sacerdotes, escribas y ancianos e inicia su juicio religioso. Es acusado falsamente, se ve a leguas que es un juicio ya armado, hasta que Caifás le dice: yo te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres Dios. Y le dice: sí. Si tú eres el Hijo de Dios. Y le dice: sí, tú lo has dicho, yo soy. Se abre sus vestiduras y les dice blasfemia, y en esa forma teatralmente es condenado a morir. Es un error pensar que los judíos no tenían derecho a matar a otra persona y que tenía que ser bajo el yugo romano. Se equivocan. Los judíos sí tenían derecho a castigar con la muerte, pero lo hacían con la lapidación, aventándoles piedras. Solamente los romanos podían imponer la cruz. Nadie podía imponer la cruz, que era la forma más humillante y dolorosa de morir. Por eso es que lo condenan a muerte, pero no bajo lapidación. Lo que quieren es que muera humillado. Y entonces dicen que muera en la cruz. Entonces ahora tenemos que convencer a los romanos de que es un sedicioso y de que tiene que morir bajo el yugo de la cruz. Y en esa forma es que deciden esperar a que amanezca, porque es un poquito más de la medianoche, para llevarlo con Poncio Pilatos para que él lo condene a muerte. Lo bajan a los sótanos y entonces lo envuelven en una sábana y lo empiezan a golpear, y le gritaban los soldados del Sanedrín, o sea, soldados judíos: profetízanos, ¿quién te pegó? Si verdaderamente eres Dios. Y así lo están golpeando, lo abofetean, lo lastiman, está policontundido, no ha bebido agua, ya empezó a perder sangre. Y claro, Jesús se empieza a debilitar. No le dan de comer, mucho menos agua, y en esta forma amanece y es sacado de donde estaban haciendo el juicio. Lo sacan para llevarlo a la residencia Antonia. Al salir, unos judíos reconocen a Pedro cuando va saliendo Jesús y le dicen a los guardias: este también es seguidor de Jesús, este es seguidor. Y Pedro niega 3 veces a Jesús. Jesús ve ese episodio de que Pedro lo negó 3 veces y le dice: acuérdate, antes de que el gallo cante, me habrás negado. Aquí Pedro después se arrepiente, pero se acerca a la Virgen María y encuentra ese perdón que tanto buscamos cuando hacemos cosas que no debemos de hacer. Judas, en cambio, cuando se da cuenta de la traición,
del alcance de su traición, que va a ser que condenaron a Jesús y que no pasó nada de lo que él creía que iba a pasar, les va y les avienta las monedas, 30 monedas de plata, y va y en lugar de pedir perdón, va y se quita la vida y se ahorca. Ya está amaneciendo, lo llevan ante Poncio Pilatos. Poncio Pilatos le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le contesta, así es, yo soy rey. Y aquí viene la sabiduría de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Claro que Pilatos descansa con esto. Y le dice, ¿qué has hecho? Y le dice Jesús, yo nací y vine al mundo a ser testigo de la verdad, a entregar la verdad, yo soy el testigo. Y entonces ya Poncio Pilatos pues no le encuentra culpa, pero ya no le pregunta cuál verdad y se da cuenta de que es un problema religioso y por lo tanto decide mandarlo a lo que es, a que lo juzgue el tetrarca Herodes. No es el Herodes el grande, es Herodes el chico. Ahora sí, Herodes el chico, el hijo, el que se encuentra en el poder ahora y lo lleva con él, lo manda con él. Herodes Antipas ya lo está esperando porque sabe de la fama que tiene él y ya cuando está frente a él lo viste con ropas muy elegantes, ropas muy finas y le dice, hazme un milagro. Fíjense, nada más quiere que le haga un milagro. Jesús está tranquilo y apacible y ni lo pela, ni le habla. Eso molesta mucho a Herodes, pero él dice, no, pues contigo no es. O sea, ni siquiera Jesús habla delante de él. Lo visten con ropajes muy finos y lo regresan con Pilatos. De ahí el famoso dicho, cuando nadie quiere agarrar la bolita, dicen, no, es que te traen de Herodes a Pilatos. Bueno, cuando lo vuelven a llevar con Pilatos, él no encuentra una causa de muerte y le dice, después de castigarle lo soltaré. La gente empieza a gritar, los judíos empiezan a gritar, reo es de muerte. Y entonces Jesús se acuerda y dice, ah caray, se viene la Pascua judía. Esta es a lo mejor mi oportunidad, estos lo quieren muerto, empiezan a gritar, reo es de muerte, reo es de muerte. Y entonces dice, traigan a Jesús el Barrabás, fíjense, curiosamente se llamaba también Jesús. Y entonces les da a escoger a la multitud, ¿a quién prefieren que suelte? ¿A Jesús el Nazareno o a Jesús el Barrabás? Aquí viene la manipulación de las masas a la hora de mostrar a Jesús el Nazareno y a Jesús el Barrabás ante la multitud. ¿Qué es lo que pasa? Pues la manipulación de las masas. Ese es en donde la gente, así susurrando, pueden ser capaz de influir en tu actitud. Y si el domingo alabaste a Jesús en el Domingo de Ramos, hoy puedes hasta pedir su muerte. Esto causó, lógicamente, una gran aflicción a Jesús. Cuando la gente escoge a Barrabás, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que empiezan a manipular la información. Jesús, ¿a quién nos ha liberado de los romanos? A nadie. Seguimos bajo el yugo romano. En cambio, Barrabás está condenado por matar a romanos. Y la gente grita Barrabás, Barrabás, y en esa forma es como liberan a Barrabás. Vámonos a nuestro primer bisturizazo. Estás en la mejor estación, Radio Mujer. Dr. Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca al 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir, en Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir, con esta plática de la pasión y muerte de Jesús. Nos quedamos en que las personas escogen a Barrabás ante la aflicción de María y sus seguidores. Y cuando ve eso, Pilatos dice, no, pues no le encuentro yo causa de muerte, y lo manda flagelar. Flagelar consistía en el castigo con látigos. Él refiere flagelar.
Por eso es que no era buffet de látigos, era un látigo en específico. Porque dice, y lo manda a flagelar. El látigo romano se llama flagelo y había dos tipos de flagelo. El flagellum y el flagrum. La diferencia está, miren, el flagelo es una agarradera, un pedazo de tronco, y salían 3 tiras de cuero como de 1 metro, y en la parte final tenía unos huesitos de carnero o como una pesita, hagan de cuenta, de metal, agarrado por el mismo cuero. Ese era el flagelo, en donde eran unas esferitas o los huesos. Pero el flagrum tenía piquitos. Entonces, cuando lo que querías era castigar, usabas el flagelo. Cuando lo que querías era matar, entonces usabas el flagrum, que tenía picos y rompía la piel hasta desgarrar al condenado, y moría desgarrado por las hemorragias que provocaba esto. Pero si tú lo que querías era causar golpes en la piel, en el músculo, en la aponeurosis, entonces usabas el flagelo. Por eso Poncio Pilato se especifica muy bien que lo manda flagelar. Cuando un condenado a la cruz recibía la condena de cruz, entonces se le mandaba flagelar, se le daban 40 flagelos, 40 latigazos. Aquí no sabemos cuántos le dieron a Jesús porque no era un castigo pre-crucifixión, todavía no estaba condenado a la cruz. Entonces, ¿cuántos le dieron? Pues ahora sí que solo Dios sabe. ¿Cómo era la crucifixión? Lo que hacían, no lo subían sobre un pilar, sino de que era un pilar bajo en donde encadenaban sus manos y él tenía que doblar su cuerpo sobre el pilar. Se ponían 2 verdugos de cada lado. Esto era con el objeto de dejar libre el tórax de la parte anterior. Y daba uno un látigo de un lado y luego daba uno un latigazo del otro lado, de tal manera que todo el cuerpo estaba agarrado, era tomado por este flagelo. Con esto, lógicamente, Jesús sufre moretones, contusiones, laceraciones, rupturas de piel, hasta la aponeurosis, pérdida hemática y, claro, mucho, mucho dolor. Cuando de pronto se dan cuenta que ya le dieron mucho, así dicen, no se vaya a morir, y entonces ya le paran y se lo llevan a una celda, y ahí el tormento aún no acaba. Burlándose, ahora, los soldados romanos, burlándose, entonces dicen, con que eres rey, y había ahí unas ramas de espinas, y confeccionan no una corona como una tiara, sino como un casquete de espinas y se lo encajan en la cabeza. Su colocación debió haber sido bastante dolorosa y lógicamente la cabeza, el cuero cabelludo es muy sangrón, lo que provocó más dolor y, claro, más pérdida hemática. Y luego le golpeaban con palos en el casquete de espinas y le decían, salve, oh rey de los judíos. Flagelado, lastimado, golpeado, pérdida hemática, deshidratado, con esa corona de espinas. Es como lo llevan ante Pilatos y le dice Pilatos, ¿no sabes que tengo el poder para soltarte o crucificarte? Y todavía Jesús le dice, el poder que tienes es sustentado por Dios. No es cierto, no tienes realmente poder. En esa forma lo presenta la multitud y la multitud grita, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y no habiendo más, lo condena a la muerte en la cruz. En esta muerte de cruz es muy llamativo que Pilatos dice, yo no tengo que ver con esta muerte, y teatralmente se lava las manos como diciendo, a mí no me llega esta sangre, ustedes lo decidieron y sobre de ustedes cae esta condena de muerte. Son cerca de las 11 de la mañana cuando se da la sentencia de la muerte de la cruz. ¿Cómo te imaginas que es la crucifixión? Habitualmente creemos que la cruz es cargar toda esa cruz. El origen de la cruz se da primero con un solo leño y viene muy probablemente de los asirios. Le llaman tepes, estepes o estipete. Pasó por los persas, que les gustó muchísimo como para causar dolor, y ahí con los persas es cuando descubren que pueden combinarla. Existía un instrumento que se llama furca, que era para cargar los grandes bloques de material de piedra para las construcciones. A alguien se le ocurrió que esa furca pudiera servir como castigo para los esclavos que se portaban mal.
hasta que alguien descubre que en lugar de la furca podían utilizar el patíbulum, que es el tronco horizontal que usan para trancar las puertas. Con los brazos extendidos, el condenado pasaba por las calles gritando cuál había sido su falla y en esa forma lo castigaban. Cuando a alguien se le ocurrió combinar la furca, el patíbulum, con el stipes stipete, y entonces se formó la cruz. Pasó a ser, una vez hecha la cruz, pasó a ser la forma oficial de muerte entre los persas. Los persas son conquistados por los griegos, por Alejandro el Grande, y en esa forma aprendida por los griegos. Después los romanos dominan a los griegos y la usaron contra sus enemigos. A tal forma que después de experimentar varias formas de morir, llegaron a la conclusión de que clavarlos de los brazos, de la extremidad superior y de los pies era la forma más efectiva para provocar el daño en la cruz. Entonces llegaron a hacerse 3 formas de cruz. Quiero que sepan que esto que les estoy diciendo obedece a lo que está escrito. Nunca hay que olvidar del genocidio romano contra el pueblo judío, en donde más de 300,000 judíos fueron muertos en la cruz. Y esto es como morían en la cruz. De estos más de 300,000 judíos, uno de ellos es el más famoso, que es Jesús, pero no olviden que fueron más de 300,000 judíos. Las partes de la cruz, las partes de una cruz son 2. El stipete o el stipes crucis, que es el palo vertical, y el patíbulo furca, que es el palo horizontal. En esa forma se hace la cruz. Había una cruz muy alta, había una cruz más baja. La cruz alta le llamas sublimis, la más baja se llama humilis, y era generalmente la que utilizaban para poder ver si ya estaba muerto el individuo. Los tipos de cruz era en T minúscula, que se llama imisa capitata, en T mayúscula, que se llama comisa, y en X, que se llama decusata. Los medios de fijación. Recuerden ustedes que habían pasado 700 años desde la última crucifixión, cuando los pintores del año 1000 empiezan a hacer la representación de Jesús en la cruz, y como fue crucificado y la crucifixión se hacía en la mano, bueno, pues empiezan a representar que en medio de la mano es la cruz. Pero se demostró a través de los estudios del doctor Barbet que eso no era posible. ¿Por qué? Porque se desgarraba el tejido, y en esa forma los clavos quedó demostrado que se fijaban en la muñeca, no en la mano. Como les digo, el doctor Barbet, moría alguien de unos 70 y 80 kilos de peso, bajaba, lo colgaba inmediatamente y se daba cuenta que se desgarraban los tejidos. ¿Dónde se hace esta entrada de este clavo? En la muñeca hay un espacio que se llama espacio Desdot, y ahí entraba el clavo sin herir ni lastimar ninguno de los huesos. Recuerden que Jesús no tuvo ruptura de un solo hueso. También se dice que había la fijación de un cedil, se ponía un cedil en el periné, que era como un tronquito para que descansara cuando querían que durara más el tormento, y se clavaban los pies. Hay quienes dicen que ponían un descanso en los pies, pero no está documentado, pero le pusieron el nombre de supedanium. Sin embargo, los clavos se fijaban en la muñeca, y en los pies se fijaban por debajo del metatarso, y el mismo peso del cuerpo hacía que no se descendiera más, quedaba atorado, por así decirlo, el tarso del pie. La mano del predicador viene precisamente de la lesión del nervio cubital y mediano, en donde se contracturan el dedo índice y el anular, quedando lo que es el pulgar y el dedo medio y el meñique y el anular son los que se contracturan, y los que quedan sin contracturar son el índice, el dedo medio y el pulgar. Por eso es la mano del predicador, porque quedaban contracturados estos dos dedos, el dedo meñique y el anular. Los pies se hacían aproximadamente en el segundo espacio entre los
ortejos de los pies y en esa forma el mismo peso quedaba detenido el cuerpo. Esto se hizo ya en estudios científicos y hay un Cristo que se llama Cristo de Villandre que nos da la simulación de realmente cómo fue la crucifixión y cómo debió haber sido. Dictada la sentencia, los tienen que trasladar al Gólgota, que quedaba como a unos 700 metros de la residencia Antonia. Y cuando dice, porque así está escrito, le impusieron la cruz, no era la cruz completa. El estipete o el stipes crucis estaba clavado en el sitio de la crucifixión. Lo que cargaba el condenado era el tronco horizontal, que era el que realmente cargaba, no cargaba toda la cruz. ¿Tenemos que irnos a un bisturizazo? Bueno, vámonos a un bisturizazo y nos quedamos con este pensamiento de que cargaban el patíbulo furca y que pesaba aproximadamente 50 kilos. Vámonos. Si deseas una cita con el Dr. Gilberto Priego, marca al 3616-6010. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Nos quedamos en que imponer la cruz equivalía a cargar un leño de 50 kilos, como 2 garrafones de agua, imagínense que pesan 25 kilos cada uno. Los amarraban extendidos los brazos y luego con la misma soga agarraban al segundo condenado y así. Recuerden que en la procesión hacia el Calvario iban 2 reos, 2 ladrones junto con Jesús. Jesús ya está muy debilitado, muy cansado, deshidratado, ya ha perdido sangre y demás. Cuando se refieren 3 caídas de Jesús, normalmente pensamos que la caída pues metes la mano. Aquí Jesús no metía las manos porque las manos las tenía amarradas al patíbulo furca. No tenía oportunidad de meter los brazos. Entonces la caída era en el terreno empedrado ahí, irregular, caía sobre las piedras y se golpeaba el rostro, la cara, el cuerpo. Se relatan 3 caídas. ¿Cuántas fueron en realidad? ¿Quién sabe? Es guiado y golpeado a su vez por los guardias que le exigen que tiene que dar más hasta que llega el momento de que Jesús desfallece. Y el capitán que está llevando a cabo la ejecución sabe que si el condenado se muere en el camino, él puede llegar a ocupar el lugar por no obedecer las órdenes de que tiene que morir en la cruz. En esa forma, dice, chin, ¿qué hago? Y ve a una persona que resultó ser Simón el Cireneo y le pide que le ayude. En esa forma le quitan o le ayuda a levantar el tronco y en esa forma Simón es como lleva el tronco hasta llegar a lo que es el Calvario. Al llegar al Calvario a Jesús lo desnudan y volvemos a lo mismo. Cuando entendemos que te desnudas o te desnudan, pues es de que te quitas la ropa gentilmente. A Jesús se la arrancaron y todas las lesiones que tenía, había las aberturas de piel, las cortadas, claro que se revolvieron a reavivar en dolor y en sangrado. Y en esta forma es crucificado en medio de 2 ladrones. Fíjense bien, este es el tormento de la cruz. Nosotros respiramos inspiración a través de la forma de un fuelle, es decir, nuestro músculo diafragma se contractura y en esa forma se hace un vacío y entra el aire a través de nuestras vías respiratorias. Cuando el músculo diafragma se relaja, avienta el aire. Inspiramos porque el músculo se contractura, expiramos porque el músculo diafragma se relaja. Así es como respiramos. Es la acción del fuelle, que entra el aire al fuelle a la hora de que expandimos las asas del fuelle. Esta es la forma en cómo respiramos. El castigo de la cruz implicaba no respirar adecuadamente porque tu cuerpo está colgando. Y entonces para poder respirar con el cuerpo, los brazos hacia arriba y hacia atrás, el tórax hacia adelante, tienes que apoyarte en tus pies que tienen clavos
raspar tu espalda para horizontalizar tu tórax con tus brazos, para en esa forma poder respirar. Es como te ayudas para poder respirar. Entonces, la inspiración y la expiración se empiezan a hacer una dificultad tremenda en donde tu vida depende de que puedas respirar. Y el recambio de oxígeno y dióxido de carbono se empieza a alterar. Y nuestro cuerpo está diseñado para trabajar con oxígeno, pero también con dióxido de carbono. Sin embargo, entras en un ciclo de dióxido de carbono en donde el metabolismo de este dióxido de carbono va a hacer que aumente el ácido láctico, y el ácido láctico lo que va a provocar es un desfallecimiento muscular y una contractura muscular subsecuente. Son los famosos calambres que nos dan cuando nosotros queremos forzar músculos que no estamos acostumbrados a mover. Y en esa forma empieza el proceso de una asfixia lenta y muy dolorosa, en donde el verdugo determinaba el momento de morir, si te daba puntos de apoyo o no para que tú pudieras respirar. Pero va a llegar el momento en que todos tus músculos queden contracturados, precisamente por la acidosis metabólica provocada por el ácido láctico que va a invadir a todos y cada uno de los músculos. Y claro, esas contracturas musculares van a llegar al músculo diafragma hasta que llegue el momento en que queda contracturado el músculo diafragma con aire adentro en los pulmones, pero ya sin posibilidad de relajarse para poderlo aventar. Este es el proceso lento y doloroso de una asfixia agonizante hasta que finalmente sobreviene la muerte. Y antes de morir, ¿qué dijo Jesús? Consumatum est. O sea, lo hecho, hecho está. Aquí sobreviene la muerte de Jesús. Si yo tuviera que llenar hoy el certificado de defunción, las causas de la muerte serían: primera causa, asfixia en inspiración. Segunda causa, choque hipovolémico, es decir, por falta de sangre de la que perdió Jesús con tanto martirio. 3, insuficiencia cardiopulmonar aguda. Tu corazón y tus pulmones están en una falla total y lógicamente esto va a provocar una falla orgánica múltiple. La asfixia es, sin lugar a dudas, la forma como morían los condenados en la cruz. Recuerden ustedes que en la arqueología romana de la crucifixión, los verdugos bien sabían de esta asfixia y sabían que la podían retardar o adelantar a capricho. Por eso les decía yo al principio, como causa de muerte, era la muerte más cruel, porque el verdugo determinaba en qué momento te morías de asfixia, no de otra causa, de asfixia. Y eso hace mucho más cruel el castigo. Si yo quería que vivieras más, te ponía un sedil, un apoyo en el periné para que estuvieras más horizontalizado y pudieras respirar mejor. Pero si yo te quería adelantar la muerte, lo único que hacía era quitarte los puntos de apoyo, y en esa forma sobrevenía la muerte, como va a venir después con los 2 reos, con los 2 ladrones. Jesús muere por asfixia, y así está en las Escrituras. Jesús fue crucificado y murió en la cruz. A lo mejor tuvo otras alteraciones, pero si a mí el Evangelio me dice que Jesús murió crucificado, yo te tengo que decir cómo se muere en la cruz. Y debo de dar por sentado que Jesús murió en la cruz, como se muere en la cruz, por asfixia. Y yo pondría como primera causa de muerte la asfixia, y en inspiración por la contractura por el ácido láctico del músculo diafragma y de los músculos intercostales, que llegó el momento de la contractura muscular total, que Jesús ya no se pudo mover, como morían todos los que estaban en la cruz. Y recuerden, el genocidio romano contra el pueblo judío, más de 300,000 judíos muertos en la cruz. Muy bien, una vez que ha muerto Jesús, piden el cuerpo a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, así como que se queda como de a 4, ¿no? ¿Cómo que ya murió? Pues eran como las 2, 3 de la tarde.
O sea, fue condenado a las 11 y a las 3 de la tarde le avisan que pues ya se murió. Así como diciendo, pues oye, qué pronto, ¿no? Y se le hace sospechoso. Pues digo, no en balde era el comandante. Él era el procurador de toda Judea. Y entonces agarra y le dice a un centurión, le dice, ve y verifica la muerte de Jesús. En ese ínter, yo me pregunto, ¿acaso sería ese centurión Longinos, aquel que se le acercó a Jesús y le dijo que sí creía en él y que le salvara a su empleado judío y que le dijo que no podía entrar a la casa, pero Jesús le dijo, no, con tu fe ya lo salvaste, o sea, ya está salvado tu empleado? Digo, uno se llega a preguntar, ¿no? En ese momento también como, pues ahora sí, como dato extra, porque esto es bien importante para seguir la secuencia de toda esta historia, llegan y le pide, José de Nicodemo le pide el cuerpo de Jesús para darle, ahora sí, cristiana sepultura, no, para darle una judío sepultura, porque pues Jesús es judío. Y en esa forma le determinan pedir el cuerpo para poder enterrarlo. Es cuando Pilatos manda a que se verifique la muerte de Jesús al centurión. Al ratito llegan los jerarcas judíos a pedir también el cuerpo de Jesús, porque dicen, a ver si ahora no es más peligroso muerto que vivo. Y Pilato le dice, no, pues espérame, aquí el que llega primero es el que se lo lleva. Ya vinieron sus familiares y vino un amigo a través de los familiares y se le va a entregar a ellos porque ellos son los que ya lo pidieron. Y entonces es cuando le dice, es que a ver si no hacen algún truco, ¿cómo podemos hacerle? No, ya no puedo hacer nada. Bueno, manda vigilar la tumba de Jesús. Por eso es que mandaron guardias a cuidar la tumba de Jesús. El centurión va y se acerca al sitio de la ejecución. Ya Jesús ya está muerto. Todavía están vivos los dos ladrones, Dimas y Gestas. Todavía están vivos. Y había dentro de va a verificar la muerte. Es como cuando fusilaban a alguien y luego después de que le mandaban los balazos al corazón, se le acercaban y le daban el tiro de gracia en la nuca, que era como la verificación de la muerte. Bueno, pues este golpe percusos del que vamos a hablar ahorita es la verificación de la muerte. Vámonos al bisturizazo. Recuerda que estamos obsequiando 10 copias digitales de esta plática para que te anotes. Vámonos. Para consultar al Dr. Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de este programa. No desaprovechen esta oportunidad de llevarse copias digitales de estos 3 días. Anótense en los teléfonos de cabina o a través del WhatsApp para que se lleven una de estas copias. Nos quedamos en que va el centurión a verificar la muerte de Jesús y lo que en el fusilamiento sería el tiro de gracia, acá entre los romanos era el golpe percusos, que era un golpe muy conocido en la esgrima o en el uso de las armas de la espada entre los romanos. Tú con el brazo izquierdo proteges tu corazón,
proteges tu corazón porque sabes que está del lado izquierdo. Y con tu mano derecha tienes la espada. Bueno, el golpe que usaban los romanos era que aventaban el escudo, cambiaban su espada a la mano izquierda y entraban en el oponente por el lado derecho a nivel de la tetilla, de la tetilla, que es el quinto, sexto espacio intercostal, y cerquititas está la aurícula derecha. Tú picando la aurícula derecha, el paciente se muere, la persona se muere. A menos de que hoy se mueren, no alcanzan a llegar vivos al hospital. No alcanzan a llegar. Bueno, imagínate en aquellos ayeres, le picabas la aurícula, pues te desangrabas y te morías. Ese es el golpe percusos. ¿Qué es lo que hace que en el quinto espacio intercostal y más o menos a 5 centímetros está el corazón, está la aurícula derecha? El centurión lo que hace es agarrar una espada y con la punta de la espada, de la lanza, encaja en el quinto espacio intercostal a nivel de la tetilla, en sentido horizontal, lo clava hacia el corazón. Y quedó escrito en el Evangelio de Juan que salió agua y sangre. No escribió que salió sanguaza. Tampoco escribió que dejó primero sangre y luego agua. No, dijo agua y sangre. ¿Cómo explicar esa agua y sangre? ¿Cómo le explicas? Bueno, yo la única explicación que tengo es que tuvo una pericarditis serosa Jesús. ¿En qué consiste la pericarditis? El pericardio es como un plástico que envuelve el corazón y que hace que el corazón se deslice a través de líquido que está secretando. Como 2 cristales secos, es difícil que se patinen, pero ponles tantita agua y los cristales se van a patinar muy fácilmente. Esa es la función del pericardio, hacer que el corazón esté bien lubricadito para que se pueda expandir y contraer sin ninguna perturbación. Cuando hay traumatismos, deshidratación, golpes, anemia y traumatismos, haces líquido en ese pericardio y entonces hay líquido entre el pericardio y el corazón, algo que se llama derrame pericárdico y es líquido que parece agua. Es un líquido ceroso, transparente, un poquito amarillito, porque es como líquido ceroso. Es casi seguro que Jesús tuvo un derrame pericárdico y que al entrar la lanza, claro, primero sale el agua y luego sale la sangre de la aurícula. Con esto se demuestra y se declara ya firmemente la muerte de Jesús. Cae la noche y todavía están vivos Dimas y Gestas. Y entonces le dicen los judíos, no pueden estar colgados porque en la noche empieza la Pascua judía y la noche del sábado, es la semana de Pascua, pero empieza el sábado y el sábado no puede estar nadie colgado. ¿Qué es lo que hace el verdugo? Como puede lentificar la muerte, la puede acelerar quitando los puntos de apoyo. Y lo que hace es darles golpes en la tibia y en el peroné, es decir, en las piernas, con un golpe que se llama crurifragium y que destruye y fractura las piernas. Y los condenados, al no tener ya el punto de apoyo de las piernas, quedan colgados y en esa forma ya no pueden respirar y en esa forma mueren asfixiados. Era lo que les decía. Finalmente la causa de la muerte yo la determino, pero mueres de asfixia. En esa forma Jesús es descendido, es llevado a enterrar, se entierra, no enterrado, sino es sepultado. Y bueno, para nosotros los católicos, al tercer día resucitó. Y bueno, pues recuerden que está el síndrome de Santo Tomás, en donde dice ver para creer, y él mete los dedos en las heridas de Jesús. Esto ya es parte de la historia. Ahora, dejemos la historia y veamos si efectivamente se muere de asfixia en la cruz. Les voy a platicar la historia de Maricica Irina Comisi, de 23 años. Estamos hablando de un sábado, junio 25 del 2005, en una iglesia ortodoxa de Rumanía. Crucifican a esta religiosa en un ritual exorcista, porque
se desnudaba y quería poseer a todos los que estaban ahí. Y el sacerdote dice, no, esto es posesión del demonio y necesitamos algo muy especial para sacarle al demonio. Y lo que hace es crucificarla. La deja crucificada 3 días. 3 días la deja crucificada hasta que Marisica Irina Comici, de 23 años, muere. Esto lógicamente se llamaron a las autoridades, arrestan al sacerdote y a Marisica le hicieron la autopsia. Y si usted quiere, se puede meter a internet, ahí en Rumanía, y aparte de ver la nota de cómo detienen a este sacerdote ortodoxo, van a ver el certificado de defunción de Marisica. Certificado de Marisica: asfixia mecánica, insuficiencia cardiopulmonar aguda y la tercera causa, deshidratación. Es decir, tristemente tuvimos ahora con la muerte de Marisica la oportunidad de, ahora sí, ver verdaderamente la causa de la muerte en la cruz. Lo que yo les decía, una asfixia. La asfixia es la causa de la muerte en la cruz. Y lo sufrió esta Marisica en manos de, pues, un loco. O sea, será muy sacerdote ortodoxo, pero ¿cómo se le ocurre crucificar a una monja para exorcizarla? Lo que hizo fue provocar su muerte. Y la muerte, el patólogo, después de seccionar y sacar los órganos de Marisica en la autopsia, algo que pues no pudimos hacer con Jesús, ni con más de los 300,000 judíos muertos en la cruz, sí se pudo hacer con Marisica, y el dictamen es evidente: asfixia mecánica, y yo le agregaría en inspiración, insuficiencia cardiopulmonar aguda. Todo tu sistema cardiovascular empieza a fallar, y lógicamente el pulmonar. Y bueno, en este caso ella no perdió sangre. Jesús sí tuvo mucha pérdida sanguínea, pero no le dieron agua, y por lo tanto, murió también como una tercera causa de muerte que coadyuvó como una asfixia. Una deshidratación, de tal manera de que, pues qué tristeza, pues, pero esta fue la realidad de la que murió Marisica. Nos trae la memoria de hace 1700 años cuando muere Jesús, de hace 2000 años, de cuando muere Jesús, pero que se pierde la causa de la muerte verdadera para poderla ver hace 1700 años con el ascenso de Constantino al poder. La causa de la muerte, entonces no nos queda duda, es asfixia. Ustedes me podrán decir, bueno, es que a lo mejor también perdió mucha sangre y murió por hipovolemia. Pues tienes razón, yo no te puedo decir que no. Hay quienes dicen, no, es que murió infartado. Pues sí, puede ser que tenga razón, pero yo te digo, ¿cuánta sangre perdió? ¿Dónde dice cuánta sangre perdió? No hay. Aquí lo único que yo te digo es que los evangelios dicen que murió en la cruz. Así es, murió crucificado. Y la muerte en la cruz es por asfixia. Quien me dice, no, es que tuvo un infarto. Pues Jesús era un hombre de 30 años que comía puros vegetales, que no tenía sobrepeso, o al menos no se describe sobrepeso en Jesús. Era delgado y caminaba muchísimo, porque no tenía para caballo, y además no había carros que nos llevaran ni había camiones. Entonces, entre pueblo y pueblo en su peregrinar se la pasaba caminando. O sea, Jesús era un hombre sano. Para quienes creemos en la sábana santa, ahí encontramos las pruebas de todo lo que les he dicho en esta sábana santa que se encuentra en Turín. Y aquí ustedes ven las huellas de los golpes, de la forma como quedaron, de dónde sale la sangre, la forma como quedaron los brazos, como quedaron los pies, las piernas y las huellas acá arriba en la cabeza con la salida de sangre. Pues nos demuestra esta teoría para aquellos que creemos en la sábana santa. Aquellos que no creen, no es un dogma de fe, pero para mí envolvió el cuerpo de Jesús. Y esto me demuestra con la muerte de Marisica y la sábana santa todo el tormento que tuvo Jesús, y que la causa de la muerte es la asfixia en inspiración. Bueno, no me queda más que decir gracias.
No se les olvide ir a rezar una oración ahora que se viene jueves, viernes, sábado santo y que el domingo es día de resurrección de Dios nuestro Señor, de Jesús nuestro Señor. No me queda más que decir gracias. Gracias por sintonizarnos, gracias por haberse anotado. La semana que entra decimos quiénes se llevan estas 10 copias. Y ahí estuvo el buen Toño y David en los controles, Karen en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el lunes. Que Dios te bendiga.